norte, un poquito la zona este, pero el oeste de Maracaibo y el centro son zonas demasiado caóticas en el sentido de planificación. Y yo pienso que ha sido eso, porque quizás somos de las ciudades, digamos así, con mayor población, que tenía que ser abordado el problema mucho más rápido y sencillamente no se realizó, ¿no? Pienso que eso haya sido, pero hay ciudades muy planificadas, que igual son, Barquisimeto también es una ciudad muy anciana, y igualito está bien planificada, está Maturín, que también me parece y hasta Puerto Ordaz, no sé si tiene un plan, no lo conozco, pero, o sea, hay ciudades que verdaderamente se ve la diferencia. Maracaibo es, yo creo que la más caótica de todas, la más caótica de todas. Yo digo que también es porque, bueno, Maracaibo tiene venas arcillosas que atraviesan la ciudad, o sea, hay ciertas condiciones que han hecho que nosotros tengamos que, digamos así, sectorizar un poco o esquivar un poco ese tipo de zonas. Este, y bueno, el centro de la ciudad, la gente quería vivir en el centro de la ciudad, digamos, se pobló muy rápido y eso hizo que ahí haya caos. En los La últimos centralización. años es que la mala planificación. Entonces, ¿qué sucede? En los últimos años es que se ha desocupado, entre comillas, el gobierno de Rafael Caldera hizo unas urbanizaciones de interés social, hizo el Naranjal, San Jacinto, La Trinidad, todas esas zonas, esas urbanizaciones, y se despobló, ¿ok? Se le quitó la presión urbanística al centro de la ciudad. Entonces, sencillamente, ahí vamos, mejoramos un poquito, pero de verdad que es caótico la planificación urbana en Maracaibo. Lucidio, comenzamos contigo. Lucidio nos va a exponer el tema del ruido como contaminante Buenas tardes. y vamos a comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Lucidio Tomás Palencia, estudiante de Ingeniería Civil. Mi tema a tratar es el ruido como contaminante. Siguiente diapositiva, Ya por va. favor. Sí, ya va. Déjame quitar la cinta, que es que si la pongo para arriba no veo, si la pongo para... Ya, Ok. sigue. Antes de profundizar este tema, es necesario conocer ciertas definiciones básicas, entre ellas principalmente el sonido. El sonido puede definirse como alteración mecánica que provoca un movimiento ondulatorio a través de un medio elástico, el cual puede ser sólido, líquido o gaseoso, en todas las direcciones en forma de ondas longitudinales de presión sonora. Este fenómeno físico tiene su origen en las vibraciones mecánicas de la materia. Generalmente, un sólido transmite sus vibraciones al aire u otro medio de propagación, lo que genera una serie alternada de depresiones y sobrepresiones que se van transmitiendo a las capas de aire adyacentes, lo que genera una onda de presión sonora con movimiento ondulatorio, el cual se propaga a todas las direcciones en forma de ondas. La velocidad de propagación de las ondas depende principalmente del medio, de la masa y la elasticidad de este medio. El sonido no se puede transmitir en el vacío porque carece de un medio de propagación. El oído transforma la onda acústica emitida en sensación auditiva subjetiva. Subjetiva es debido a que depende del mensaje que le vaya a dar el receptor a dicho sonido. Cuando ocurre una serie de variaciones acústicas, esto provoca la vibración del tímpano, que transmite las ondas, la sensación auditiva, a una cadena de huesillos, el cual por una serie de mecanismos llega al cerebro la sensación auditiva mediante el nervio auditivo. Ahora, ¿en qué se diferencia con respecto al ruido? El ruido se define como un sonido, una sensación auditiva inarticulada, desagradable, molesta para el oído.
Técnicamente se habla de ruido cuando su intensidad es alta, llegando incluso a perjudicar la salud humana. Pero también existen ruidos de intensidad baja, pero que son molestos, como lo puede ser una gotera que esté cayendo en un recipiente de metal, por ejemplo. Siguiente. Aquí podemos ver las características, bueno, las partes del oído humano. Las ondas acústicas llegan a la cavidad timpánica. Esto le transmite las sensaciones al martillo, al yunque, al estribo. Eso es como una serie de mecanismos que funcionan como un amplificador de la onda acústica y llega finalmente al nervio auditivo que se encuentra en el caracol, que está situado en el oído humano. Siguiente. El sonido tiene unas magnitudes físicas, entre ellas las más importantes son la amplitud y la frecuencia. La amplitud supone el máximo desplazamiento de la onda en relación con su posición de reposo, es decir, la máxima presión sonora. La amplitud de la onda determina la intensidad física del sonido y se asocia con el grado de sonoridad o lo que nosotros conocemos como volumen. La amplitud se mide en decibelios, que es la mínima variación sonora perceptible por el oído humano. Esta escala de decibelios es logarítmica, quiere decir, por ejemplo, que 30 decibelios es 10 veces mayor que 20 decibelios, pero 40 decibelios es 100 veces mayor que 20 decibelios. Es una escala logarítmica. Otro fenómeno de las ondas con respecto a la amplitud es la atenuación, que es la disminución de la amplitud, en este caso lo podemos asociar con el volumen, del sonido a medida que nosotros nos alejamos de la fuente emisora de ruido. O sea, mientras más lejos estemos del emisor de ruido, menos intenso, con menor volumen, vamos a escuchar ese sonido. Y la frecuencia es el número de vibraciones o ciclos por unidad de tiempo. Se mide en hercios. El oído humano solo es capaz de oír sonido de entre 20 y 20.000 hercios. Siguiente diapositiva, profe. Estas magnitudes nos ayudan a comprender la cualidad del sonido. La intensidad, como ya dije, se relaciona con el volumen, con la sonoridad que nosotros percibimos de dicho sonido. Si las ondas son de baja amplitud, el sonido lo escuchamos más bajo que cuando el sonido es de alta amplitud, que lo escuchamos más alto. En cambio, la frecuencia se asocia a los sonidos graves y agudos, al tono. Resulta que mientras más frecuencia tenga un sonido, más agudo lo vamos a percibir. Mientras que si la frecuencia es menor, vamos a escuchar un sonido grave. Y el timbre no es más que la característica que nos permite diferenciar dos sonidos que son de la misma frecuencia y de la misma amplitud, pero de dos fuentes de emisoras de sonido distintas, como lo puede ser un teclado, un instrumento de percusión, de cuerda, a lo que puede ser la voz humana, de un hombre, de una mujer, etc. El sonido está asociado a ciertos fenómenos ondulatorios de la mecánica de ondas. La transmisión, que es cuando un sonido se logra transmitir, o sea, supera un obstáculo. La reflexión, que es cuando el sonido se refleja en un obstáculo y nosotros lo percibimos como eco o como resonancia, como reverberación. La reverberación y el eco son distintos. La reverberación es cuando nosotros sentimos un sonido como que se alarga. En cambio, el eco es cuando nosotros percibimos el sonido, pero ya no como una alargación del sonido, sino como otro sonido ya totalmente diferenciado del anterior. La refracción, que es cuando el sonido pasa de un medio a otro y este cambia de dirección. La difracción, que es cuando una fuente de onda pasa a ser un centro de emisión, un centro emisor de onda, para lograr vencer un obstáculo como lo puede ser una cavidad, un orificio.
la absorción del sonido, que ya lo vamos a ver más adelante, que es una capacidad del material para absorber ciertas ondas sonoras, y la dispersión, que es cuando la onda se rompe, se dispersa por un obstáculo que es mucho más pequeño que la onda como tal. Y lo que provoca es la dispersión del sonido. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué se define como ruido? Ya dije que era un sonido de alta intensidad, no necesariamente, también hay ruidos que son de baja intensidad. Pero en las legislaciones se considera ruido a partir de ciertos decibelios. Un sonido a partir de ciertos decibelios se consideran como ruido. Esto puede variar de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la hora del día, de acuerdo a la zona. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud propone que un ruido es cualquier sonido que sea de una intensidad mayor a 55 decibelios. Hay otras legislaciones, como por ejemplo, algunas consideran que el ruido de día, como porque ya dije que hay variaciones, por lo menos en cuanto a la escala mínima, o sea, el valor mínimo de decibelios para considerar un sonido como ruido de día suele ser mucho mayor que de noche, porque de noche hay que respetar el descanso nocturno. De día, un ruido se considera, por ejemplo, a partir de 60 decibelios, mientras que en la noche se puede considerar a partir de 50 decibelios. Esto es totalmente subjetivo, depende más bien de la legislación a la que nosotros vamos a referenciar. Y en las zonas, por ejemplo, en un hospital, se considera un ruido a partir de 30 decibelios. O sea, el hospital debe ser silencioso, no puede haber ruidos porque eso puede afectar a los pacientes que están internados en ese hospital. ¿Cuáles son las fuentes de ruido? Tenemos principalmente el tráfico aéreo, el tráfico vehicular, ciertas actividades de ocio, como lo puede ser los conciertos, ir al restaurante, por ejemplo, o las obras civiles. Aquí tenemos una tabla donde podemos comparar ciertas fuentes de ruido con su nivel de intensidad en decibelios. A partir de 75 decibelios, el ruido es dañino, y a partir de 100 decibelios se corre el riesgo de sordera. Siguiente diapositiva, profe. ¿Cómo afecta la contaminación acústica a la salud humana? Principalmente, la contaminación acústica directamente afecta a la audición, al sentido de audición, como lo puede ser la sordera, y problemas de audición como lo puede ser la fatiga auditiva, que es cuando una persona siente un sonido, está en un lugar silencioso, siente un sonido que está como grabado en el oído, y es debido a exponerse varias veces al mismo sonido, queda como una especie de grabación. Y entonces un sonido silencioso se escucha ese sonido, como puede ser una corneta de vehículo. Varias veces escuchar la corneta de un vehículo. De modo que cuando esté en un lugar silencioso, queda como esa especie de memoria. Pero también afecta a la circulación, afecta también a la respiración, debido a que el sonido, las ondas acústicas, el cerebro emite un mensaje, una respuesta, y eso se transmite a los sistemas circulatorios, respiratorios, mediante los nervios, de modo que pueda producirse enfermedades como estrés, depresión, agresividad, dolor de cabeza, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, agitación respiratoria, gastritis, cólicos o infartos incluso. O, por ejemplo, cuando una persona está en un lugar silencioso y de repente se somete a un ruido repentino, y eso provoca que, como el efecto de que la persona se asusta, y eso puede generar hasta infarto, aceleración del pulso. Por eso mismo, el cerebro emite como una respuesta a todo el sistema circulatorio, respiratorio, y eso altera la presión,
la presión, la respiración, la circulación, etc. Siguiente diapositiva. Pero también afecta a las plantas y animales. La contaminación acústica afecta a la comunicación, detección de depredadores y presas de animales. Muchos animales dependen de la acústica, de sonidos que son considerados infrasonidos y ultrasonidos. Estos son sonidos que se salen de la escala de frecuencias perceptibles al oído humano, pero que son vitales para animales como delfines, murciélagos, ballenas, para poder localizar presas, depredadores, geolocalizarse, comunicarse con otros animales de la misma especie, o incluso los pájaros utilizan su canto para incitar el apareamiento, o sea, para poder reproducirse. Entonces, la contaminación acústica afecta las principales actividades tan funciones básicas de estos animales. Esto trae como consecuencia la muerte, la disminución de las especies, porque no pueden encontrar comida, porque no pueden localizar sus depredadores, no pueden comunicarse con otra especie, no pueden reproducirse, etc. Pero también le provoca a los animales sordera, aturdimiento, estrés. Esto obliga muchas veces a los animales a dejar su hábitat, lo que es esto es riesgoso porque cuando un animal se desplaza de su ecosistema, ciertas especies tienden a aumentar su concentración debido a que si migran los depredadores, le da campo libre a ciertas especies de poder aumentar su población, lo que genera un desequilibrio en el ecosistema. Pero afecta también a las plantas debido a que si estos animales migran, muchas plantas y árboles requieren de estos animales para poder transmitir sus semillas, su polen, como la de los pájaros. Si estos pájaros migran, entonces estas especies de árboles, de vegetación, se ven afectadas en cuanto a su reproducción. Y esto a la vez trae como consecuencia la degradación del hábitat. Y esto afecta a los animales que también terminan mudándose porque ya no tienen hábitat, lo que genera una degradación total del ecosistema. Otra cosa muy perjudicial a los animales son los sonares de los submarinos y buques, porque esto, a pesar de que nosotros no podamos sentirlo, o a los animales tienen como que son más sensibles al ruido y esto los aturde, los mata, les genera estrés y esto es peligroso, terminan muriendo estos animales. Siguiente diapositiva. Afecta también a las construcciones. La contaminación acústica puede dañar la infraestructura al provocar vibraciones. Recordemos que el sonido está asociado a las vibraciones mecánicas de ciertos materiales. Debilitan los materiales estructurales, provocan grietas, deterioro, reducción de la vida útil. Además, reduce el valor económico de ciertas obras porque nadie va a vivir en un sitio donde es muy ruidoso. Por ejemplo, las actividades de construcción y el tráfico son las principales fuentes de vibraciones del suelo que pueden tener un efecto perjudicial sobre los edificios. Los niveles más altos de vibración en las construcciones suelen generarse por compactadores, rodillos vibratorios, trituración de rocas, hinca de pilotes. Y para evitar que esto suceda, muchos proyectos requieren la presencia de un ingeniero acústico que supervise las actividades de construcción. Siguiente. Hay varias medidas para controlar el ruido. El ruido, a diferencia de otros contaminantes, no permanece de manera prolongada en el tiempo, pues si la fuente deja de emitir sonido, se acaba el ruido, a diferencia de otros poluentes que permanecen en la atmósfera, en el agua, en el medio, etc. Sin embargo, las consecuencias por contaminación por ruido sí pueden perdurar, incluso en el peor de los casos, de manera irreversible, como lo puede ser la degradación de un ecosistema total. Entre las medidas de control de ruidos están mejorar la planificación urbana,
Por ejemplo, yo no puedo construir una zona residencial cerca de un aeropuerto. Tampoco puedo construir un hospital cerca de una avenida muy ruidosa. Uso de materiales y equipos aislantes del ruido, muchos de los cuales son sostenibles. Luego vamos a ver eso a mayor detalle. Regulación de ciertas actividades en zonas y horarios. Regular actividades, por lo menos ciertas actividades se hagan de día y no que se hagan de noche, porque el ruido de noche tiende a considerarse sonidos de menor intensidad. De noche se consideran como ruido, cosa que de día pueda considerarse como un sonido normal, que no sea como un ruido, pero de noche sí se considera como ruido porque afecta a el descanso nocturno de las personas. Mejorar las legislaciones pertinentes a la contaminación por ruido. Uso de vehículos eléctricos que son silenciosos, no generan tanto ruido como lo son los de combustión, los de vehículos que tienen motores de combustión, y tomar conciencia y fomentar la educación ambiental. Yo no puedo, por ejemplo, poner altavoces de esos que generan, o sea, colocan música a alto volumen en la carretera y eso aturde a las personas que van pasando por ahí. Si uno mejora las legislaciones, eso debe ser sancionado. Y tener conciencia de que nosotros, o sea, somos en parte culpables de contaminación por ruido antropogénico. Y nosotros podemos controlar el ruido que generamos, ya sea bajando volúmenes a los altavoces, reparando ciertos electrodomésticos que generan mucho ruido, y ya sea, por lo general, siempre por falta de mantenimiento. No casi siempre, pero por lo general siempre es por falta de mantenimiento. La generación de ruido de nuestras casas. Siguiente diapositiva. En las obras civiles, unas medidas de control de ruido son proporcionar dispositivos de protección auditiva, utilizar un procesos o equipos más silenciosos, utilización de equipos más nuevos. Hay equipos que actualmente son más silenciosos que equipos más viejos. Incluso los equipos antiguos generan ruido por falta de mantenimiento o porque ya son demasiado viejos. Actualmente hay equipos que son más silenciosos, más nuevos, y esto permite controlar la polución por ruido. Colocar equipos ruidosos lejos de los trabajadores y residentes, por ejemplo, el martillo neumático. Uso de barreras temporales para mitigar el efecto del ruido en las obras civiles a los alrededores de la construcción, de la obra en ejecución, y evitar el contacto metal con metal, que es uno de los golpes de metal con metal, generan demasiado ruido. Esto se puede evitar. Siguiente diapositiva. En Venezuela, la legislación contra la contaminación acústica, tenemos el reglamento número 5 de la Ley Orgánica del Ambiente, relativo a ruidos molestos y nocivos. Decreto número 370 de fecha 19 de noviembre de 1979. Bajo la presidencia de Luis Herrera Campín. Esta es una de las legislaciones principales de Venezuela contra la polución por ruido. Ya está algo pasada porque ya debería actualizarse, porque es de 1979. Y contempla en su cuerpo disposiciones generales de los ruidos en el ambiente exterior, los ruidos en la carretera, en los ambientes externos. El título 3, del ruido en el ambiente interior de los recintos. Eso es dentro de nuestras casas, dentro de ciertas industrias, de las zonas y actividades especiales, de las sanciones y de los procedimientos de las sanciones, normas de coordinación para el control del ruido y disposiciones finales. Siguiente diapositiva. Pues, tenemos que tener en consideración que actualmente hay muchas opciones sostenibles de materiales que son aislantes de ruidos, entre ellas fibras vegetales, celulosa, colcho, fibra de madera, lana de roca, y además la plantación de árboles ayuda a mitigar la polución por ruido.
Actualmente hay se colocan en las carreteras pantallas de aislamiento acústico, como podemos ver en esta imagen, que son de materiales sostenibles, materiales que se puedan conseguir naturalmente, que son renovables también. Y eso se instalan en las carreteras para mitigar el efecto del para mitigar el efecto del ruido por el tráfico a los ambientes que rodean las vías de comunicación. Actualmente también se está manejando mucho lo de el transporte aéreo y marino. Estas son causantes principales de la polución por ruido. Y actualmente se ha tomado conciencia en esto mismo, en la polución por ruido que genera estos aviones, buques, submarinos, y se están llevando a cabo investigaciones, diseño de motores más silenciosos, mecanismos más silenciosos, de modo que en un futuro podamos contar con aviones, buques, submarinos más silenciosos y que reduzcan las emisiones de otros poluentes a la atmósfera y al agua. Un ejemplo está el E195 E2 de Embraer, que es 75% más silencioso, es un avión. Siguiente. Y otra cosa a tener en consideración es el coeficiente de absorción acústica de los materiales. Esto, cuando un sonido impacta a un obstáculo, cierta parte del sonido es reflejada, otra parte es absorbida y otra parte es transmitida, como lo podemos ver en el gráfico. Lo ideal es que todo el sonido sea absorbido, no que se refleje o que se transmite, sino que el material como tal absorba el sonido. Para eso, ciertos materiales disponen del coeficiente de absorción acústica, que no es más que la división entre energía absorbida sobre energía incidente, que es la energía total del sonido. Bueno, esa A de la segunda línea debía ser minúscula. Cuando el coeficiente es igual a 1, el material absorbe todo el sonido. Y cuando es igual a 0, el material no absorbe nada del sonido. Por lo que cuando está más cercano a 1, es un material ideal, pues absorbe gran parte del sonido que incide en dicho material. El coeficiente de absorción acústica depende del material, pero también depende de la frecuencia. Los materiales tienen mayor capacidad de absorción de ruidos agudos que de ruidos graves. Por eso es que el coeficiente varía con respecto a la frecuencia. Es más fácil absorber ruidos agudos que ruidos de tono grave. Aquí podemos ver, bueno, no se lee muy bien. Por lo menos la lana de roca tiene coeficiente global, o sea, como un promedio de todas las frecuencias, 0,63. Por lo que se puede ver que al ser mayor de 0,5 es un material que absorbe gran parte del sonido que incide, la lana de roca. Siguiente diapositiva. Esa ha sido toda la exposición. Muchas gracias. Gracias, Incidio. Gracias. Bueno, igual buen manejo del tiempo. Gracias a ambos expositores. ¿Hay alguna pregunta?